por la mañana, como los viernes, como siempre, los viernes, está con nosotros el periodista Manuel Brito. Buen día, Brito, ¿qué hay de nuevo? Buenos días, Alexander. Buenos días ¿Cómo están a los todos ánimos? los dominicanos. Muy bien, positivo, siempre. Eso es lo bueno, tú siempre estás Mi positivo. ánimo y mi actitud frente a la vida y a los momentos, mientras uno piensa que tan difícil, están para otros negativos, yo pienso que es la oportunidad de fortalecer un nuevo renacer. La verdad es que entiendo que los problemas, si lo son, las situaciones, cual sea su naturaleza, son propias del día a día del hombre, del ser humano, de las sociedades. Y el esquema humano está establecido para que el hombre, el ser humano lo enfrente, le dé la salida. Y al final, a veces lo que uno cree que es lo peor es el nacimiento, como pudiera pensar una mujer en el momento de dar a luz. No creo que esté despejado la idea, el criterio, que ese dolor, ese momento tan difícil del proceso de parto de una mujer a una nueva criatura, no le pase en algún momento en que ella vaya a morir y que es doloroso, difícil. Por eso se habla de ese momento tan especial que solo a un ser como la mujer Dios se lo haya reservado, solo a ella por lo especial que es. Y al final, ella, ese ser que nace, que le da tanto dolor, ella lo ama mucho, lo quiere mucho y muere. Y su existencia es por ese ser, ¿verdad? Y nace de un momento difícil, aunque previo a un momento también de gran satisfacción que lo crea, como es un acto sexual para la procreación de un ser. Pero lo que te quiero decir que la vida es eso, y pongo ese ejemplo que cabe muy bien a lo que significa el momento que tú pudieras pensar que el mundo se te va a caer encima. Y nada, enfrentar las cosas con valor, con firmeza, con determinación. Y que el sol salga por donde debe salir, si quiere salir, sino que no salga. Que se quede. Que se quede. Y el mundo seguirá la dinámica. Bueno, ayer, Brito, hubo un jueves bastante intenso en términos políticos. El Partido de la Liberación Dominicana proclamó a sus candidatos de todo el país que fueron electos. El PRM escogió como candidato a senador por Santo Domingo al empresario, se me olvidó el nombre del empresario. A Guzmán. Sí, Tavera Guzmán. Y en Santiago. Que tiene un discurso de izquierda. Ajá, sí. Tavera Guzmán. Un día tenemos que traerlo aquí. Sí. Es un hombre de buen conversar. Sí. Antonio Tavera Guzmán. Sí, así es. Él fue presidente de la Asociación Industrial de Herrera. De Herrera, sí. Sí, así es. Y también el CONEC ayer recibió a los miembros de la Junta Central Electoral y los escuchó, le dio su respaldo, pero al tiempo le dijo que tienen que ser transparentes, que lo fundamental en el proceso es la transparencia. Y yo creo que eso estuvo bien de parte del CONEC, que el CONEC le diga principalmente a Julio César Castaño Guzmán que la transparencia tiene que ser el norte de la Junta Central Electoral, que la Junta Central Electoral tiene que ser el equilibrio, tiene que ser el árbitro, porque parece ser que al señor Julio César Castaño Guzmán se le olvidó esa parte y ha tenido una actitud de confrontación, de choque, de hostilidad, de conflicto, principalmente con Leonel Fernández. Y entonces yo pienso que la Junta Central Electoral tiene que jugar su papel de organismo de equilibrio. La Junta Central Electoral no puede estar dejándose provocar por los partidos políticos o por las posiciones que asuman, porque los partidos
y los políticos asumen posiciones en función de las coyunturas, del momento, de las circunstancias. Y a veces hacen tiro de carambola, le tiran a uno para darle al otro. Y entonces si la Junta Central Electoral se va a poner a discutir, a debatir y a confrontar con cada uno de los políticos que le hagan una crítica, eso me parece un absurdo. Entonces por eso me pareció bueno que el CONEC le llame la atención en ese sentido a la Junta Central. Y hay un asunto, Alexander, que muy bien tú sabes y quienes siguen el programa, que nosotros desde hace un tiempo y en un momento en que solo pudiera existir la preocupación de la necesidad que el país tenía o que tiene de el buen manejo del proceso electoral venidero y que las primarias del PRM, del PLD, eran unas pruebas directas como plan piloto y como así mismo se hablaba, que iba a poner a prueba la Junta Central Electoral. Y siempre dije y nunca confié en Castaño Espaillá. Yo para este proceso y los hechos han venido dando la razón de las cosas que observaba. Porque esto no es que usted alardee y haga pensar, dime de qué carece, dime de qué alardea y te diré de qué carece. Y la verdad es, señores, que uno viendo el comportamiento con respecto a las cosas que el precandidato en ese momento, doctor Leonel Fernández, y ahí es que tenemos que caer porque es el tema que ha puesto de manera directa a prueba de la verdadera seriedad y responsabilidad del presidente de la Junta Central Electoral y con él esos 5 miembros de esa Junta que no dicen esta boca es mía. Y que de paso debo decir que si es tan serio y tan responsable, Saladín, que la gente dice, no, porque es un hombre serio, óigame, el asunto en la vida no es como usted haga algunas actividades o muchas actividades, es como usted al final termine. Y este país tiene un problema, que la gente mientras más vieja se está poniendo, más sinvergüenzas y bandidas e irresponsables se pone. Que él tiene que explicarle por qué renunció y por qué volvió tan rápido. Entonces, siempre dije de Castaño Guzmán, el presidente de la Junta Central Electoral, que viene teniendo una actitud zigzagante y decía, y la gente sabe quién le venía dando seguimiento al programa, que los jueces hablan por sentencia, eso se ha dicho hasta por los códigos, un principio jurídico. Y él a todas las cosas quería justificarla. Y ha dado una demostración. Y todo lo negaba. Una reacción que estuviera negándolo o justificándolo. O que sí, en aras de contradecir todo y no abierto. Y usaba siempre el término de que la materia prima y la razón de ser de la Junta Central Electoral son los partidos, son los procesos electorales. Y tenían que estar con sinceridad y transparencia, abiertos ellos como jueces y la Junta y el Pleno como tal a las preocupaciones de quienes son la razón de ser de ellos frente a administrar el proceso electoral. Y yo viendo de verdad que me dio pena y vergüenza ajena con la manera palca y cínica y irresponsable como el presidente de la Junta Central Electoral, hablando mentira, porque hay gente que se gana el irrespeto de los ciudadanos, cuando señalaba, dándole respuestas falsas y justificadas sin razón de ser real y efectiva, de manera directa al presidente Leonel Fernández en cada una de las cosas que decía. Por ejemplo, para no dejarlo y aterrizarlo en una generalidad del tema,
que nosotros hicimos la auditoría que pidió el doctor Fernández. Mire, señor, ustedes hicieron una auditoría y que debo decirlo también con responsabilidad, una auditoría con universidades que la mayoría de esas instituciones, como educación superior, no cumplen con requisitos efectivos. Y como mismo actúa la DGI frente a los empresarios con el pago de los impuestos y en un momento de presión y de chantaje, que se actúa en muchos casos, en la mayoría de los casos, que ni peor que una dictadura de mala calaña. Y esas universidades, no importa quién lo haya planteado, irían a hacer un cuestionamiento a un proceso como tal. Y esas universidades a los 4 días fue que dieron el resultado a raíz de una situación de crisis postelectoral. Y usted está hablando que dieron ese requisito. Pero a usted también no se le pidió, que aquí yo lo comenté en la manera cínica, burlona, irresponsable. Usted, presidente de la Junta Central Electoral, cuando se le habló de que se contaran los votos igual, que cuál era la razón entonces del volante que emitía cuando se fuera a hacer el voto electrónico. Y usted decía como que se iba a durar 3 meses y hasta de una manera, de una risa cínica y burlona. Y usted nos lo contó en menos de 27 horas o en menos de un día y tan rápido que se contó. Y tiene también la irresponsabilidad de decir que no lo hizo eso, el conteo en el momento en que había que hacerlo ahí. Y había informado también usted, mi señor, de que se iban a hacer 2 procesos de emisión, al principio y al final con el boletín cero. Y usted comenzó antes de que el proceso se cerrara a las 3, a las 4 de la tarde, a emitir informaciones donde el elector, las filas llenas en esa parte final, de que la gente va un poco tarde, accesando por internet al celular con un proceso que usted estaba ya dando a conocer. Y se habla de pruebas. No se le habló de que se lograra que el país tuviera una auditoría, como se ha producido en otros países, como en el caso que se hace un paralelismo, una comparación con el proceso que se usa en Venezuela, que para ser ejecutado, y además del voto físico y el voto electrónico, fue sometido por 26 auditorías de todo tipo. Y usted está justificando situaciones que no se corresponden con lo que en la práctica se dio. Entonces, toda la población, que es lo más importante, el país entero, ha visto que usted ha tenido una actitud parcial de manera directa y responsable frente a ese proceso que lo descalifica, que si se respetara renunciara, no hay que pedirle ni renuncia. Entonces, en un esquema así, y solo estar justificando que yo soy serio, que yo soy Castaño, que yo soy Guzmán, que mi carrera, óigame señores, eso es solo discurso. En palabra, óigame, y el comportamiento. Y no me venga nadie a mí a hablar de que no se trata de un asunto, de una opinión personal, y comprometidos sus hijos. Es más, solo el hecho de que se identifique que uno de sus hijos es su director de elecciones a la Junta Central Electoral, ese despotismo le dice a usted que usted no es serio, que es una irresponsabilidad. Que siendo presidente de la Junta, con los intereses que se mueve, se maneja así, y que esté un hijo suyo, que habrá que buscar el mecanismo de que no haya esos compromisos, no, que mediante por la presión, el tráfico de influencia tiene un hijo ganando 600 y pico. Como embajador en Suiza. Y se habla de que su propia esposa es funcionaria en la Cancillería. En el despacho de la primera dama. ¿Usted cree que en ese esquema, en Cancillería o con el despacho de la primera dama? En el despacho de la primera dama. Entonces, ¿usted cree que con un tinglado así, que a su casa entren 3 o 4 millones de pesos en sueldo, y en esos beneficios, y en la manera imprudente de choque, como que usted está ahí solo también para ser parte
de un plan, de un protocolo para destruir la carrera política y moral del presidente Leonel Fernández en lo que es cerrar el paso de una vuelta al poder. Eso lo evidencia y hay que decirlo así, porque otros dicen mentiras y suposiciones bajo justificar acciones que no están dentro del marco del fortalecimiento democrático. Y esas críticas hay que hacerlas con esa crudeza, porque aquí lo que está en juego no es de que el PLD o el país haga simple y llanamente unas primarias limpias, de que Leonel sea o no, o esto o el otro sea candidato a la República. Es que usted con esas responsabilidades y esas acciones particulares, de sus beneficios particulares, puede someter a este país a una crisis que se dé una situación de una crisis política que se lleve de paro a la democracia. Y aquí hay gente que cree que puede hacer las cosas y comprarlo todo, e involucrar al país en cualquier situación, es como que van a salir ileso de una situación de esa naturaleza. Oye, entonces, de esa preocupación es que se trata. Y usted ha actuado en los hechos y la población así lo observa, lo ve, está convencida de una manera irresponsable frente a su papel en el proceso electoral. Que si se hace una encuesta a partir de lo que uno observa, de la opinión de la gente, óigame, usted ha contribuido a perder totalmente la credibilidad de la Junta Central Electoral, la confiabilidad. Y si ese curso no se le cambia, óigame, usted sería el responsable de la situación que en este país se presente. Usted será el responsable. Oye, lo que y su paso tiene que darlo con mayor transparencia frente al país. Oye, lo que me manda una amiga a propósito del comentario que tú estás haciendo. Ella me manda una nota del juez titular del Tribunal Superior Electoral, Ramón Aristides Madera Arias, quien dijo que el descuido, la irresponsabilidad, la terquedad, la falta de prudencia, el incumplimiento a la ley y la poca transparencia en las actuaciones del presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, fue la causa que generó una turbación manifiestamente ilícita en el certamen electoral interno del Partido de la Liberación Dominicana celebrado el pasado domingo 6. Madera Arias hace esta afirmación en el voto disidente. Oye eso. Hace esta afirmación en el voto disidente en contra de la decisión de la mayoría del Pleno de Jueces de la Corte Jurisdiccional que rechazó la demanda en referimiento de extrema urgencia interpuesta por el expresidente Leonel Fernández en procura de evitar que la Junta oficializara los resultados y declarara ganador de las primarias abiertas al precandidato presidencial Gonzalo Castillo. En una larga audiencia que concluyó a las 4 de la madrugada, el TCE admitió el recurso en cuanto a la forma, pero lo rechazó en el fondo por considerar que la proclamación de Gonzalo no ocasionaría un daño irreparable. Sin embargo, el juez dice en su disidencia está fundamentada en que, contrario a lo que considera su querido y respetado compañero y colega, él considera que ciertamente existen muchos daños y que son irreparables porque los huevos, después de sancochado, no sacan. Correcto, entonces, óyeme, Alexander, yo he tenido una postura y mi visión siempre de adelantarme a los que pudiera ocurrir y que ocurre de manera exacta. Incluso en otros programas que compartíamos ataques que yo en esa dirección hacía y que es una preocupación permanente del comportamiento, el manejo y el vil y vulgar y sabioso y claro compromiso que luce de independencia que no la tiene el presidente de la Junta Central Electoral. Se me decía siempre, Manuel Brito, óyeme, esa Junta es la que va a legitimar el ganador, pero ahora es que hay que observar y advertir de manera directa y de manera responsable cualquier preocupación que uno pudiera tener en aras de enderezar y llamar a la atención si se pudiera lograr, porque aquí hay gente que cuando asumen esos compromisos, y es entendible, se le puede
óyeme, tirarle perros Doberman, Pitbull, para que le muerdan los glúteos y no reaccionan. Óyeme, porque están hipnotizados, están tan comprometidos que ni oyen, ni ven, ni entienden. Parecen zombies, parecen robots. Entonces, así no puede ser. Y tiene que haber la responsabilidad de asumir la posición, no importa cuál sea, en aras de que haya un cambio en ese sentido. Que no hay, ¿cuáles pruebas? Oye, señor, y a usted no se le está diciendo, y esas mesas, ¿quién se las ha inventado? No existían, donde hay más electores, votos que electores. Es más, hay mesas que lucen que hay más votos que hasta habitantes. Si usted parte de la población que existe en esos lugares o en ese espacio y los votos que han habido. Y eso no es una prueba, parte de lo que ha sido la denuncia. No es una denuncia de la emisión de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana en ese momento que se emitían y llegaron de otros precandidatos 4 o 5 horas distintas a esa emisión que se produjo, que debe llegar a 1 hora online en el momento en que se ha producido esa emisión de esos resultados. Entonces eso tampoco se establece así. Que en centros de votaciones en la región sur, todavía a las 2, a la 1, a las 3 de la mañana, habían personas votando. Y tampoco eso tiene validez. Y que la emisión de votos mediante el sistema electrónico y el voto internet caneado mediante internet tienen unas diferencias que no se corresponden. El que una votación en un 85% ya ejercida, consumada, establecida, de los electores en un 85%, en un 15%, de manera radical, cambie el 85% ya concluido a un 90%, donde se ha establecido por científicos internacionales del más alto nivel de calificación profesional en estadística, que eso no es posible, que se produzca un cambio de que un 15 pueda influir para trastornar y cambiar, valga señalarse, un 85%. Y esas no son pruebas. ¿Y qué pruebas es que se quiere? Bueno, si usted entiende que usted es un chivo, una vaca, una mata de limón persa, no hay nadie que le va a sacar en la cabeza de que eso es lo que usted es, porque eso es lo que usted percibe, que siente que es, desde el punto de vista de aceptar y no ver la realidad de los hechos. Entonces, todas estas informaciones y todas estas pruebas es lo que justamente ha llevado al descrédito al día de hoy a esa Junta Central Electoral. Lo ha llevado al extremo de una componenda y un compromiso que solo en este país, donde la gente se resiste, no importa lo que haga, lo que le digan, lo que lo cuestionen, a resistirse, a renunciar. Óigame, solo por el hecho mismo de ese cuestionamiento al nivel en que se está produciendo, es lo que me dice a mí de que usted no es serio nada, ni se respeta. Es más, ninguno de esos 5 jueces, incluyendo a mi amiga Rosario Graciano y hermana, la cuestiono, que no se respete. Y veremos, desde el punto de vista de lo que es el comportamiento y lo que sería el próximo proceso electoral, y que se sigan jugando con candela en este país, y que se sigan jugando, que aquí hay gente que cree que la historia, que los procesos, y que deben hacer lo que le venga en gana, porque a mí no me va a pasar nada, porque, óigame, el cuestionamiento y el castigo, y el precio a pagar y a cobrar moral de la población y de cuestionamiento
es un final trágico, profesional, personal, familiar, desde el punto de vista de esa condena moral y social que la población al final le da a quienes así actúan. Y esa es la verdad. Eso no es de que aquí nadie me venga en una posición porque uno esté interesado y tenga una posición, una identificación con respecto a un determinado interés o intereses que estén en conflicto. No, es los hechos, que cualquiera que lo haga, del lado en que estén, hay que cuestionarlo y hay que tener posiciones responsables frente a ese comportamiento. Aquí no se está jugando con algo simple, de con unas primarias, es con el sistema democrático de la República Dominicana. Que fíjense ahí, esas situaciones, lo que está creando al sistema de partidos políticos, lo que está creando en la sociedad dominicana, en la familia dominicana. Por ese comportamiento de componenda y de compromiso con que ustedes han tenido hacia un lado, que se ve evidente, que no el papel de esa Junta Central Electoral, y que se percibe con claridad que han ido ahí a cumplir con un compromiso previo. No hay otra razón para plantearlo. ¿De qué manera? O en los hechos es que usted a mí como ciudadano tiene que convencerme de que realmente no se está bajo ese compromiso. Es ahí que se ve evidente, se ve claro su negatividad, las observaciones, los hechos que se dan versus lo que se le ha solicitado, versus lo que usted hace, versus lo que usted tiene el tupé también de justificar frente a las cámaras, tan tranquilito como aquel que está descubriendo el agua tibia desde el punto de vista de dar una respuesta que se correspondería con su papel y su deber ahí. Así no, papá, así no. Entonces después pidiendo respeto y hasta cuestionando, ¿quién es ese que está? ¿Quién eres tú para? Óyeme, hasta eso. No, en sus hechos. La actitud confrontativa que ha asumido. Todo para justificando situaciones. Que ha asumido Castaño Guzmán, que desde el punto de vista de lo que es un árbitro, no es lógico. Un árbitro cualquiera. No es lógico, incluso. Frente a los intereses que hay envuelto y el papel de él en una responsabilidad como presidente. Yo decía ayer de la Junta Central Electoral. Que si tomáramos como parámetro el béisbol, cuando hay una disputa en un juego, los jueces se comunican, tú lo viste, se reúnen todos. Para una conclusión, una decisión de algo en conflicto. Lo discuten y entonces toman una determinación. Y si el grupo no está seguro, entonces cogen y buscan los videos, ven la jugada y entonces en función de lo que se ve en el video establecen una decisión. Eso se llama jugar al árbitro. Eso se llama usted hacer un papel de árbitro, un papel de juez. Pero cuando usted asume una postura confrontativa, cuando usted asume un sesgo, un prejuicio evidente, claro. Cuando usted se alinea con una de las partes, entonces usted está perdiendo la condición de árbitro. Usted se está convirtiendo, usted está pasando de árbitro a actor del juego. Y que eso, no es su papel. Exactamente, que no es su papel. Por eso digo que fue bueno que eso. Pero, y esa reacción, que muy bien tú observas, del CONEC, en esa dirección, y eso estamos hablando de un sector empresarial y otros sectores que no lo dicen tras batidores, te dice a ti la preocupación real que hay, que en una opinión personal que uno pudiera tener en ese sentido. Y eso que me mandó la amiga que dijo el juez Madera, del Tribunal Superior Electoral. Le dice que por esa actitud confrontativa, por esa irresponsabilidad, él ha llevado al país a una crisis. Pero mira, la embajada norteamericana le hizo también una observación a la Junta Central Electoral diciéndole que en los Estados Unidos las primarias son parte del interés democrático de fortalecer el sistema de un proceso eleccionario. No, y de fortalecer la democracia. Fue el término que se usó. Sí, entonces tú sabes qué va a pasar. Bueno, esa junta o va a ser sustituida
Alexander, si se respetaran frente al país, oye, me renunciaran y le hicieran hasta un favor al país. Ahora, si no la quitan, ¿tú sabes qué va a pasar? Bueno, vamos a volver a los tiempos de los notables, como aquella vez, que cada vez que venían unas finales en un proceso eleccionario, había que buscar al cardenal, a Agripino, el que estuviera como presidente del CONEC, a fulanito, a perencejito, y buscaban un grupo de personalidades y relevaban a los que estaban dirigiendo la Junta Central Electoral, y esos notables entonces pasaban a dirigir el proceso. Porque los gobiernos designaban juntas que le eran favorables a sus intereses, y entonces eso les restaba credibilidad. La Junta Central Electoral, a pesar de la bullanguería y la cosa, ha perdido credibilidad, ha perdido, y todo esto que ha salido a relucir del señor, oye, no valen una guayaba podrida. del señor Julio César Castaño Guzmán. Como dicen allá en Aso. Todo eso les resta credibilidad al proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que vamos a volver a los tiempos de los notables. La Junta Central Electoral es una institución que tiene que tener una solvencia moral incuestionable. Y recuerdo, y siempre pongo como ejemplo, que Roberto Rosario, independientemente de que había salido del Comité Central del PLD a la Junta Central Electoral, primero como vocal, después como presidente de la Cámara Administrativa, creo que duró 2 periodos como presidente de la Cámara Administrativa y después como presidente, Roberto Rosario, independientemente de eso, mantenía siempre una postura equidistante a los intereses en pugna, a tal punto incluso que le llegó en varias ocasiones, le llegó a fallar en contra al PLD y mantuvo una postura equidistante. Nunca incurrió en eso de confrontar directamente con los actores del proceso. Y entonces yo pienso que ahí es donde se ha perdido el actual presidente de la Junta Central Electoral, que ha evidenciado demasiado su parcialidad. Y eso no es bueno, porque en febrero el pueblo dominicano acudirá a las urnas a elegir a los alcaldes y a los regidores. Y en mayo el pueblo volverá a las urnas a elegir a los senadores, pero también al presidente de la República y a quien sea vicepresidente. Entonces, para eso la Junta Central Electoral tiene que tener una credibilidad acrisolada, que la gente confíe en lo que dice la Junta Central Electoral, porque si no, ¿a dónde va a llegar la República Dominicana? Yo pienso que esas son cosas que este país ya había superado en parte, o había superado en mucho, y que es lamentable que estemos retrocediendo. Por otro lado, mira, ayer es notoria la foto de la proclamación de los candidatos del PLD, donde se ve a Félix Bautista incluso muy conversador con José Ramón Peralta, y donde uno ve a Félix Bautista, a Calderón, a Marily Santana, a Jambielú. Uno ve ahí toda la amalgama, porque el PLD decidió, o sea, quienes ya se ganaron sus candidaturas, bueno, pues se ganaron su candidatura, independientemente de que Leonel Fernández vaya a ser candidato por otro lado. Ya esta parte se ganó su candidatura y son candidatos ya. Por otro lado, fue que ayer también hubo un fuerte rumor de que el doctor Leonel Fernández iba a dirigir un discurso ayer. Luego Ania Valdés lo negó, dijo que ellos no habían anunciado una locución de Leonel. Bueno, pues eso quedó ahí. Y la parte que comentábamos al principio del PRM, te iba a decir, Brito, que hay una encuesta del Centro Económico y Social del Cibao, que coloca a Luis Abinader, creo que con 51, 52, algo por ahí, no recuerdo,
coloca en segundo lugar a Gonzalo Castillo y muy cerca, en tercer lugar, a Leonel Fernández. O sea, fíjate cómo de una vez las encuestas empiezan a favorecer esa crisis interna que sacude al PLD, inmediatamente empieza a reflejarse a favor de Luis Abinader. O sea que habría que ver cómo se movería el electorado a partir de que ya ya estén inscritos los candidatos que vayan. Mira, Alexander, yo como veo las cosas, antes de irnos a la pausa, como tenemos el invitado, queremos hablar sobre este tema de los asuntos electorales y de estos procesos. Es que el presidente Fernández, y por ahí voy a agarrar el comentario, demostró una fortaleza de un liderazgo político y de una aceptación muy profunda y de alta valoración que está en el más alto nivel del sentimiento electoral de la República Dominicana. Porque lograr con fraude, mitad, donde estaban involucrados los guardias, los policías, los ministros con sus directores, la presión a los empleados públicos, los directores generales, los administradores generales, la dotación consular del exterior llamando y presionando a sus familiares, directamente el involucramiento del presidente de la República, llamando de manera directa a personas, yo no acepto una segunda derrota, usted tiene que involucrarse, el que veía que no estaba activo en esas 2 semanas antes a favor del candidato del gobierno. Y el presidente Fernández con limitaciones económicas, resistir y ganar esas primarias a un fraude y a ese ambiente, rompiendo la tradición, el esquema, el cliché de que el Estado, el gobierno no se desafía ni se derrota, ni es vencido. Solo te dice a ti de que el proceso electoral tiene a la decisión que final tome el presidente Fernández una amplia posibilidades, grandes oportunidades, pero grandes oportunidades. Y con una ventaja que para mí hay 3 aspectos para un proyecto ser exitoso cuando se inicia, que pudiera ser la decisión de iniciar un nuevo camino del presidente Fernández. Y él lo tiene muy bien resuelta. Muy bien resueltas esas 3 cosas. Primero, un candidato que esté posicionado. ¿Y quién en este país más que Leonel Fernández? Esa parte está resuelta. Una estructura política a nivel nacional en todas las provincias, en todos los municipios, distritos municipales, sesiones, que ya solo es ampliarla y fortalecerla, la tiene resuelta una estructura política, porque nadie puede lograr un objetivo político sin una estructura política, y la tiene resuelta. Una estructura comunicacional la tiene en redes sociales, en la radio, en la televisión, en los periódicos, y tiene ese trípode armado. Entonces, solo es desarrollar una agenda y arrancar con el éxito. Y no creo, óigame señores, lo que le estoy diciendo, como te lo dije a ti, todas las cosas que se dieron. Hablé sobre el asunto del comportamiento de Castaño Payá hace como 3 meses. Lo vengo diciendo. Es más, de que lo nombraron la Junta y que lo vi, que Namer hablar y hablar. Fíjense los resultados del comportamiento que ha tenido. Te hablé antes del candidato del gobierno ser asumido, lo dije aquí. Dije, óigame, toda esa gente que se está inscribiendo, el candidato del gobierno, el candidato del presidente Medina y quien va a ser candidato de ese grupo político económico, todavía no te inscrito ni está como precandidato. ¿Te lo dijo no, Alexander? Sí.
Y te dije por qué. Te dije, van a buscar a esa persona porque ni tiene legitimación política, no va a tener escrúpulos para enfrentar a Fernández en el esquema de cerrarle el paso porque es un objetivo y esa es la persona. Y fíjense que ni participó así como precandidato en una primera etapa y fue el que buscaron. Y ahora digo aquí, y lo voy a mencionar, que lo menciono poco, Gonzalo Castillo, óigame lo que voy a decir, mis palabras lapidarias, no tiene primero la legitimidad de una elección legítima desde el punto de vista de una moral política y de una decisión por ley que no tenga el cuestionamiento que tiene. Luce que ha sido un candidato del PLD, hijo de un fraude, primero. Segundo, no tiene la legitimidad política dentro del PLD, de la sociedad dominicana, para ser candidato de ningún partido. Tercero, no tiene liderazgo ni político, ni más que del dinero que ni es asumido socialmente para catalizar, en la palabra, el liderazgo del ambiente en que ha sido su candidatura y lo que es él como político y como persona frente a esa candidatura para desarrollar con éxito y sacarla del atolladero en que está embarrada esa candidatura con éxito. Entonces, ahí están las grandes posibilidades del presidente Leonel Fernández versus a que Fernández ha logrado llenar el propio vacío, ahí va Luis Abinader, de la oposición, que al día de hoy no ha demostrado y por tanto no se merece que por una división del PLD de que a él le corresponda catalizar el electorado, cuanto no ha demostrado ser una opción de responsabilidad frente al gobierno de oposición y que ahora quiera favorecerse o esperar un beneficio por una división que pudiera producirse en el PLD. Y ahí están las grandes oportunidades del presidente Fernández. Si se desarrolla una agenda política de calidad, yo siendo Fernández y el equipo de Leonel Fernández, yo le sugeriría ahora lo más rápido, lo más económico. Yo me hiciera 4 caravanas. Una, la región este, que es una tradición en lo que ha sido el PLD, hacerla. Una caravana en la región este. Habría que ver si la ley la acepta, porque acuérdate que la no, ley... No, pero ya estamos, ya no en primaria, estamos en el proceso electoral, ya vamos a ser candidatos. Y se hicieron ahora se hizo de todo. No estamos diciendo nada de que en la primaria no se hiciera. Una para el sur largo y el sur corto para la región Enriquillo. De aquí San Cristóbal hasta Azua y de ahí hasta la región de Enriquillo. Le doy una al noroeste y le doy una a las 14 provincias del Cibao, que eso se hace rápido, económica, en la calle. Y de allá para acá, después de cumplir, Alessandro, yo tengo 30 años bregando con este asunto y con agenda, y de allá para acá entonces vengo con una agenda recogida con todos los sectores organizados, desde junta de vecinos hasta la más encumbrada en las provincias. Yo no voy a un pueblo, no iría a una provincia sin que yo no hiciera un encuentro personal con los sectores organizados del país, haciendo un compromiso de una alianza social con ellos como parte de la solución de los problemas de esas provincias y de esos municipios y de esas comunidades. Como está el presidente Fernández, no lo para nadie, mi hermano, te lo digo yo a ti, bajo ese esquema. Vámonos a la pausa, volveremos inmediatamente en una interesante entrevista con el jurista John Garrido. Como también te dije, que al Fernández no había nada ni nada que lo parara, no importa que Danilo se metiera, que hicieran lo que hicieran, diputados, senadores y alcaldes, no había manera de pararlo, bajo el esquema en que estaba siendo apoyado popularmente. Y así se dio. Tuvo que producirse esa cosa para parar. Bueno, volvemos inmediatamente. Así es.